¿Qué? Ay, ya. Enviar sus empleados muestras gratis de café a otros países del mundo. Por favor, el micrófono. Muchas gracias. En la parte inferior hay tres botones. Cerrar su micrófono. Cualquier pregunta, por favor, por el chat. Listo, aquí veo que alguien hace una pregunta. No me apareció. Ana María creo que había hecho una pregunta, pero se me desapareció. Bueno, les estaba comentando que el caso estaba encaminado hacia la solución para la sociedad y les decía que si la sociedad se dedica a enviar a sus funcionarios con muestras de café de una manera, ¿cómo se diría? Informal, como lo propusieron varios de los compañeros, a través del envío de una cierta limitación de kilos de café soluble y demás que dice el decreto. En ese caso no sería una solución para la empresa y podría convertirse en un tipo de contrabando técnico adelantado por esa empresa y tendría algún tipo de sanción, sobre todo por parte de la Federación Colombiana de Cafeteros. Entonces esa no era la solución fue la que alguno de ustedes me dijo y era que pues tenía que inscribirse la sociedad ante la Federación Nacional de Cafeteros para poder así acogerse a un plan de envío de muestras, de promoción con muestras y tener cualquier libertad de enviar esas muestras a cualquier país del mundo. Esa era la solución. Bueno, estoy esperando la pregunta que me iban a hacer aquí en el chat. Bueno, jóvenes, entonces, mientras me escriben la pregunta, arranquemos con esto el día de hoy. Estábamos viendo los regímenes de las operaciones aduaneras. Vamos a ver hoy el régimen aduanero de la exportación. Creo que nosotros ya hemos visto a lo largo de la clase qué son las exportaciones, pero considero pertinente redefinir el tema de la exportación. La normatividad indica que una exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Recordemos otra vez que el territorio aduanero nacional es aquel territorio que comprenden las fronteras del país. Normalmente ese territorio aduanero, como ya hemos visto, son las fronteras terrestres. Y terminan con el punto donde sale la exportación, es decir, los puertos de salida, ya sean terrestres, aéreos o marítimos. También la exportación puede ser la salida de la mercancía de un depósito franco. Recordemos que el depósito franco es aquel lugar donde se presta el servicio de guarda de mercancías, de salvaguarda, de acumulación de mercancías que no han pasado de un territorio aduanero nacional o de un territorio aduanero internacional. Es decir, todavía no se ha concretado ni la exportación ni la importación. Entonces, cuando una mercancía sale de un depósito franco, significa, en el caso de la exportación, que la mercancía estaba en el territorio colombiano, pasó al depósito franco y en ese momento, cuando el depósito franco la despacha fuera del territorio colombiano, se reputa como una exportación. Y recuerdo que Kevin me comentaba en una de las clases anteriores también que la exportación puede ser hacia zonas francas. Tengamos en cuenta que las zonas francas tienen un régimen especial
en el que se establece que son territorios, son pedazos, porciones de tierra, donde se establecen ciertos medios de producción para transformar o producir algún tipo de mercancía que se va a exportar. Entonces, en la sabana de Bogotá tenemos varias zonas francas, por ejemplo, tenemos la zona franca de Cota, donde encontramos diferentes tipos de empresas y de fábricas que se dedican a la transformación de insumos para su exportación. Como todos ustedes saben, los elementos que sirven para la exportación, las materias primas, tienen un tratamiento tributario especial, tienen unos beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque se reputa que es una exportación. Así vayan a un territorio que está dentro de Colombia, pero es que ese territorio es un territorio especial denominado zona franca. Entonces, esas mercancías, esas materias primas que llegan a esa zona franca, a ese territorio especial, se dan como salida del país. Por ende, el nacional que envíe sus productos, su materia prima, hacia una zona franca, se cree, se establece que es una exportación. ¿Perfecto? Por favor, si tienen alguna duda a lo largo de la exposición, no olviden utilizar el chat. Bueno, esto todo lo encontramos en el decreto 1165 de 2019, en los artículos 390, para que lo tengan ahí en su tintero. Voy a hacer un paréntesis. Ustedes hicieron el trabajo basándose en el anterior decreto de régimen aduanero. Les presento el decreto 1165 de 2019, que es mucho más actual y es el que está vigente. Recordemos hace 2 clases cuando hablamos que hay un limbo jurídico, que había un limbo jurídico respecto a la vigencia de las normas aduaneras. Este decreto intentó terminar con esos vacíos, con esas zonas grises que se presentaron por el problema de las vigencias de las diferentes normas aduaneras. Entonces los invito a que de ahora en adelante utilicen primeramente el decreto 1165-2019 para después, lo que no encuentren en él, sí buscarlo en los anteriores decretos, como en el 390. Eso sí, por favor, verificando que ese artículo de la normatividad anterior no haya sido derogado, es decir, no haya sido reemplazado por un artículo en una norma más reciente. Tengan mucho cuidado con eso, porque a veces las normas anteriores riñen con las actuales, con las vigentes, y por ende, pues no son aplicables al día de hoy. Bueno, sigamos con nuestra presentación. ¿Qué se debe cumplir para que exista una exportación? Lo primero es la SAE, que es la solicitud de autorización de embarque. Ese es un documento, un acto administrativo, mediante el cual la DIAN permite la salida del territorio nacional de las mercancías que se encuentran pues, en territorio colombiano, valga la redundancia, y es una autorización que tiene una vigencia de 1 mes para que sea entregada al transportador. Por favor, tengan muy en cuenta estos términos. Les repito, es un acto administrativo de la DIAN que tiene una vigencia de 1 mes. ¿Para qué? Para que en ese mes la mercancía sea entregada al transportador. ¿Por qué esta claridad en tiempos? Porque es que se puede entregar la mercancía a tiempo, o sea, es decir, antes de que se termine el mes, después de ser emitida la SAE, pero el transportador puede presentar algún problema en la salida de la mercancía del territorio aduanero colombiano. Por ejemplo, yo le entrego mi mercancía al transportador marítimo, se lo entrego el día número 29 después de haber sido emitida la SAE, y el transportador marítimo tiene alguna avería en el barco donde se va a montar la carga y por ende no se puede montar el contenedor donde se encuentra la mercancía. En ese caso, esa mercancía no ha abandonado el territorio aduanero colombiano, pero sí fue entregada al transportador. Por ende, no estaríamos en una contravención de lo establecido en el decreto 265 del artículo 20. ¿Sí? Entonces, ¿la clave cuál es? Entregar la mercancía al transportador antes del mes, es decir, en los 29, 30 días después de haber sido emitida la SAE. Bien, bueno,
Bueno, ese es el primer requisito, solicitar la autorización de embarque de la SAE. Denme un segundo, por favor, que tengo aquí un problema técnico. Es probable que se corte la comunicación porque es un problema con la conectividad. Denme, por favor, un momento a ver si lo puedo arreglar. Bueno, denme un segundo. Bueno, sigamos. Por aquí estoy viendo las preguntas. María Alejandra Israel me preguntó si se va solo al depósito franco, pero no sale del país. ¿Es exportación? Sí, señora. Sí es exportación. ¿Por qué? Porque ya salió del territorio aduanero colombiano. ¿Alguna otra pregunta? Estefanía pregunta. ¿Qué es la SAE? Bueno, lo acabamos de explicar. Es la solicitud de autorización de embarque, SAE. Bueno. Bueno, sigamos. A ver, Sí, es que aquí Kevin me dice, la ¿puede solicitud de repetir el embarque, ejemplo de... pero tú habías dicho que esto, o sea, habías dicho como el significado completo y ahí nombraste, no sé, algo de la DIAN o algo así, eso es lo que preguntaste. Ah, bueno, perfecto. Me están preguntando, creo que del término o del término de duración de la SAE o Sí, de quién la emite. Bueno, la SAE tiene una duración de un mes después de que la haya emitido la DIAN, porque esa solicitud se tramita ante la DIAN, porque ustedes saben que la DIAN es la autoridad aduanera en Colombia. Entonces, después que la DIAN autorice ese embarque, tienen un mes para entregarle la mercancía al transportador. A esto viene el ejemplo que les decía que si el transportador tiene algún problema, pero ya recibió la carga, ya se da por cumplido el requisito de haberle entregado en el término que establece el decreto. Bueno, el punto 2, el ingreso a la zona primaria. Creo que ya hemos visto qué es la zona primaria. En caso de no acordarse, la zona primaria es ese territorio aduanero nacional donde se pueden realizar las operaciones de recepción, almacenamiento y movilización de las mercancías que entran o salen del país. Es decir, el territorio colombiano donde se moviliza, donde está la mercancía. En este caso, en la zona primaria, la DIAN tiene la potestad de control y vigilancia sin ningún tipo de restricción. Es decir, que en cualquier momento puede solicitar al transportador que lleve la mercancía, al depósito donde se encuentre la mercancía, a cualquier persona que esté transportando la mercancía, que la exhiba para hacer cualquier tipo de revisión. Recuerden que puede hacer revisión de documentación, revisión de la mercancía, comparando con lo que está escrito en la documentación. Bueno, todas las actividades de fiscalización que tiene la DIAN. Entonces, esa mercancía que se va a exportar tiene que llegar a un punto donde se debe adelantar el proceso ya específico de la exportación. Es decir, todos los elementos que se deben cumplir para que la exportación sea válida. Entonces, esa zona primaria a la que se refiere en el caso de la exportación será pues claramente los puertos, ya sean públicos o privados, los aeropuertos, que ustedes saben que los maneja la Aerocivil, los depósitos que sean públicos o privados, los cruces de frontera, acuérdense el ejemplo que dábamos de la mercancía entre Ecuador
y Colombia, o entre Venezuela, cuando pasamos de Cúcuta a Venezuela, y las vías terrestres autorizadas para el traslado de mercancías e instalaciones industriales para el perfeccionamiento de sus activos. Es decir, la DIAN tiene la potestad de vigilar todo el territorio nacional. Bien, hay un punto importante que quiero aclararles y es el tema de las vías terrestres. No sé si ustedes se acuerdan en la anterior clase que dijimos que en los documentos de transporte se tiene que establecer las rutas que van a seguir. En el caso de Colombia, los camiones, porque no tenemos ferrocarriles. En el caso de Colombia, los camiones, que no pueden irse por vías diferentes. Y recordemos el ejemplo que vimos cuando, digamos, se cierra la línea, que qué ocurre con ese documento de transporte si toca actualizarlo. Entonces, pues como dijimos en esa vez, simplemente la DIAN envía una información general indicando que todas las personas que iban a trasladar mercancía por cierta vía que está cerrada pueden hacerlo por otras vías alternas e indica cuáles son esas vías alternas que se pueden utilizar. Recuerden que esto se hace para evitar que haya contrabando y evitar que la mercancía vaya por zonas donde no haya vigilancia de la policía de carreteras y pues por ende también de la DIAN. Bueno, el tercer punto es el embarque, que en pocas palabras es cuando la empresa, la sociedad exportadora, pone a disposición del transportador esa mercancía. Creo que eso no tiene mucho complique. Y bueno, de pronto aclarar que el embarque puede ser a cualquier medio de transporte, ¿sí? No solamente estamos hablando de barcos, estamos hablando de cualquier medio de transporte, y transportadores no solamente son las navieras, también encontramos transportes terrestres, en el caso de Venezuela y Ecuador, o transporte aéreo cuando sale del puerto aéreo de Bogotá o de Cali o de Medellín. Recuerden que solamente los aeropuertos que cuenten con oficina de la DIAN son considerados como puertos. Bien. Bueno, el cuarto punto, la certificación de embarque, es simplemente la información que se le proporciona a la DIAN por parte del transportador internacional, quien deberá indicar qué mercancías está transportando y debe tener toda la documentación soporte de esa operación de transporte internacional, es decir, el manifiesto de carga, los documentos de transporte, bueno, las facturas, todos los documentos necesarios para que esa mercancía pueda ser exportada, pueda salir del territorio colombiano. El pago de las sanciones ocurre cuando exista algún problema, alguna diferencia entre la información entregada a la DIAN en los diferentes documentos y la cantidad, la calidad o el tipo de mercancía que se está exportando. Es decir, cuando haya diferencias entre lo que se está realmente exportando y lo que se registró que se iba a exportar. En ese caso, muchas veces hay sanciones, algunas otras no, pero la mayoría de veces sí tiene algún tipo de sanciones. Entonces, para poder concretar la exportación es necesario haber pagado dichas sanciones. Y por último, para cumplir la exportación se deben guardar los documentos, que ustedes ya creo que saben cuál es el tiempo que deben guardar la documentación, 5 años. ¿Listo? Bueno, por lo que veo no hay preguntas aquí. Bueno. En la tercera, cuarta clase vimos el término desaduanamiento. En la exportación, claramente, hay un desaduanamiento que inicia con el ingreso de la mercancía al lugar de embarque. Recordemos la diapositiva anterior, es decir, cuando llega al puerto de embarque, ya sea aéreo, terrestre o marítimo. Cuéntenme. Profe, si no se notifica la sanción, ¿se puede hacer la exportación, o sea, sin saber que cometí la Sí, sanción? señor. Sí, señor. Más adelante vamos a ver que la DIAN tiene ciertos procedimientos para sancionar
al exportador, porque es que la DIAN no puede imponer una sanción en una exportación para bloquearla, no la puede imponer cuando ya la mercancía está en el barco. ¿Por qué? Que ya salió del territorio aduanero colombiano. ¿Sí? Las sanciones siempre están establecidas en un acto administrativo de la DIAN que, por simple lógica, debe ser expedido antes que la mercancía salga del territorio aduanero colombiano. Porque en la práctica, si la DIAN llega a encontrar que hay alguna incoherencia respecto a la información registrada y la mercancía que se fue, la mercancía ya no está en Colombia, entonces ya no puede hacer nada. Entonces, no puede decirle al exportador que le diga al barco, al avión o al camión que tiene que regresarse de inmediato para hacer, digamos, una contabilización de nuevo de la mercancía, porque pues no es lógico. En el caso terrestre de pronto sería fácil, pero en el caso de marítimo o aéreo, ya después de salido del puerto es imposible que la mercancía vuelva. Además, también se puede presentar que si la DIAN hiciera las cosas como las estoy diciendo, en el transcurso del regreso de la mercancía hagan las adecuaciones para que sí cumpla con lo que supuestamente iba a ser sancionada. Entonces, pues no, siempre va a ser antes de que la mercancía salga del territorio aduanero colombiano. Bueno. ¿Cómo termina el proceso de exportación? Pues con la firma de la declaración de exportación. Ese documento de declaración de exportación lo vamos a ver en la última diapositiva de esta clase, pero les voy adelantando. Es expedido por la DIAN, donde dice que ya se cumplieron todos los requisitos para que la mercancía pueda ser exportada. Esto tiene mucha relación con la pregunta que hizo Kevin, y es que si yo ya tengo la declaración de exportación donde la DIAN me da el visto bueno del cumplimiento de todos los requisitos, pues ya no podrá imponer una sanción, porque ya admitió que todo se ha cumplido. Bueno, el tercer punto es un conjunto de obligaciones que cumple el exportador o la agencia de aduanas. Claramente, porque es que si el exportador no cumple con la emisión de los documentos, las solicitudes que debe hacer ante la DIAN, pues simplemente no va a poder hacer la exportación. Digamos, las obligaciones que tiene el exportador, entre otras, tenemos la SAE, que ya vimos que era, y recordemos a los usuarios aduaneros que tienen un tratamiento especial. No sé si se acuerdan que las OEA tienen el beneficio de desaduanamiento en el mismo lugar donde tienen su sede de fabricación. ¿Esto para qué se hace? Como ya vimos en esa clase, las OEA, por ser grandes exportadores, por el tipo de exportación que hacen, necesitan adelantar todo el trámite de exportación desde el momento que la mercancía está en sus propias bodegas, después de haber sido fabricada o haber sido producida. Entonces, pues en el caso de la exportación para la OEA, se puede dar desde el inicio del transporte antes de que llegue a puerto. Recuerden que ellos tienen un montón de beneficios que reducen todos los trámites para las exportaciones. Bueno, ¿cuándo hay una exportación definitiva? Hay diferentes tipos de exportaciones. Ahorita vamos a la definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los bienes, todas las mercancías que se están exportando van a ser consumidas en otro país. ¿Qué pasa entonces con la mercancía que se va para una zona franca? Recordemos que la zona franca se entiende como un territorio que no es Colombia. Y para que esa zona franca tenga ese tratamiento especial, los bienes que produce deben ser exportados obligatoriamente. Es decir, si es una zona franca de fachada que simplemente está usando de la norma para producir más barato y tener beneficios fiscales y aduaneros, y en realidad su producción se está consumiendo en Colombia, perderá el beneficio de la zona franca. Por ende, si yo le exporto a una zona franca que pierda ese beneficio,
En el momento que lo pierda, ya no estaré haciendo una exportación, sino simplemente una venta interna. ¿Sí? No tendré que hacer exportación, no tendré que hacer ningún documento especial ante la DIAN, porque es una venta local, una venta nacional. Bueno, para poder hacer una exportación definitiva, hay 3 pasos principales, los cuales vamos a ver más adelante. El primer paso es la autorización de embarque. El segundo paso es el embarque mismo de la mercancía. Y el tercer paso es la declaración de exportación. Entonces, primero, miremos qué es la autorización de embarque. La autorización de embarque es esa solicitud que se le pide a la DIAN, que se tramita ante la DIAN, para que sepa qué es lo que se va a exportar y pues para que autorice la exportación. Recordemos que todos estos procedimientos se hacen a través del soporte electrónico de la página de la DIAN, donde se registran todas estas informaciones en los formularios que virtualmente se pueden descargar o se pueden diligenciar a través de la plataforma electrónica de la DIAN. Normalmente este proceso se hace en la oficina de la DIAN, en la jurisdicción de la DIAN, donde se encuentra la mercancía. Digamos, si yo tengo una empresa que produce tengo una pregunta, escuché por ahí. Estefanía, por favor, no sé, ¿los demás me escuchan bien? Sí. De pronto es mi internet. Lo siento. Ah, bueno, perfecto. Igual, Estefanía, te invito a que después descargues la grabación de la clase por si tienes mucho problema para escuchar. Igual yo aquí ya acabo de revisar mis conexiones y pues están todas bien. Bueno, estábamos en que la DIAN es la que autoriza la exportación y por ende también debe autorizar el embarque. El artículo 347 y los artículos 347 y 348 establecen que este procedimiento únicamente se hace vía electrónica ante la DIAN. ¿Listo? Y estábamos en que debe ser tramitado ante la oficina de Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales de la jurisdicción donde se encuentra la mercancía. Les está dando el ejemplo de si tengo una fábrica que produce zapatos en Bucaramanga y voy a hacer una exportación a Venezuela, no es lógico que yo haga el trámite de exportación ante el puerto de Cartagena, ante la DIAN de Cartagena, o peor aún, ante la DIAN de, digamos, Barranquilla. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar ese puerto para sacar la mercancía que voy a exportar. Lo voy a hacer a través de vía terrestre por Cúcuta. Entonces yo debería adelantar todo ese trámite ante la seccional de Cúcuta. Muchas veces ocurren contingencias donde una oficina de la DIAN adelanta todo el trámite de exportación y al final el bien, la mercancía a exportar sale por otra oficina. Entonces, en ese caso hay una solución que más adelante vamos a ver, que es que esa oficina le da una guía de transporte para que pueda transportar, valga la redundancia, la mercancía hasta el puerto de salida, hasta la aduana de salida, por la que realmente se va a hacer la exportación. Pero ese es un tratamiento extraño, un tratamiento excepcional. Por ahí había oído que alguien me quería preguntar algo. Bien, gracias, Julián Eduardo. Bueno, en esa autorización de embarque deben indicarse como mínimo los datos que ven en la pantalla. La modalidad de exportación, es decir, qué tipo de exportación. En este caso estamos viendo una exportación global. También hay otros tipos de exportaciones que veremos en la siguiente clase. La subpartida arancelaria de toda la mercancía que se está exportando. Recuerden que normalmente las exportaciones siempre se hacen sobre un solo producto, a no ser que ustedes sean un usuario especial como un OEA, donde pueden hacer exportaciones de diferentes productos en un mismo documento.
pero pues si no lo son, tienen que indicar la subpartida arancelaria del bien o mercancía que están exportando. Recordemos que la subpartida arancelaria es esa identificación internacional que tienen todas las mercancías a nivel mundial. También debe incluir la descripción de la mercancía, pues claramente para darle una guía a la DIAN de qué es lo que se está exportando. Esta es una herramienta que se le da a la administración para que compare la subpartida arancelaria, que como ustedes saben es muy específica respecto a los bienes a los cuales se les atribuye, y la descripción de la mercancía que ustedes están enviando. En este punto siempre se han presentado controversias entre la administración de impuestos y los exportadores o los importadores, ya que muchas veces por ausencia de conocimiento por parte de los funcionarios de la DIAN, ellos consideran que una mercancía es X, pero técnicamente, y el productor que está exportando o el importador que está trayendo la mercancía, sabe que no es lo que está diciendo el funcionario de la DIAN. Hace poco tuve un caso de un importador que estaba trayendo un tipo de químicos, donde por la composición molecular del producto que estaban importando tenía un tratamiento arancelario muy diferente al que estaba pretendiendo que se le diera a la DIAN. Claramente la DIAN estaba diciendo que el producto que se estaba importando tenía otras características técnicas diferentes y por ende tenía que pagar un arancel mucho más alto. Entonces, en ese punto Hay una es necesaria la participación técnica de los químicos para determinar que la clasificación por la cual se estaba trayendo era diferente a la que estaba pretendiendo la DIAN. Cristian, ¿a qué se refiere con M? Exportación, importación. Exportación X, importación M. Ah, profe, las exportaciones las autoriza la DIAN. Sí, sí, señor, las autoriza la DIAN. La DIAN es la entidad que certifica todo lo que se importa y que exporta y la que controla todo el mercado de productos que salen del país y que entran al país. Profe, otra pregunta antes de continuar. Un trámite como el que usted estaba haciendo respecto a los químicos, ¿cuánto tiempo puede durar el pleito? A ver, lo primero son dos etapas en el caso que ocurra un incidente de estos. La primera etapa es ante la misma DIAN y es la DIAN hace un requerimiento al importador o al exportador diciéndole pues, que hay una diferencia entre el producto que declaró y el producto que realmente se importó o se exportó. A ese acto administrativo se le dan ciertas fechas para darle respuestas, que son 15 días o un mes, dependiendo de lo que diga el acto administrativo, donde el importador o el exportador hace su explicación y dice por qué ese producto fue clasificado en esa partida arancelaria. La DIAN podrá tener en cuenta lo que dice el importador-exportador y decir que no hay ningún problema, o decir que no es cierto lo que dice el importador-exportador e iniciar un proceso de investigación que ya acarrearía sanciones. Si a lo largo de ese proceso administrativo adelantado por la DIAN se corrobora que el importador-exportador cometió un error, la DIAN automáticamente puede imponer una sanción o una multa. En ese caso, si el importador-exportador no está de acuerdo con esa multa, se inicia un proceso ante los jueces administrativos para que tomen una decisión respecto a lo que dijo la DIAN. Es decir, la primera etapa es únicamente con la DIAN y la segunda etapa ya es ante los jueces. Este tema es bien importante porque, como les dije, la DIAN muchas veces desconoce la parte técnica y pretende siempre aplicar un arancel mucho más alto. Porque es que si ustedes son importadores o exportadores que pagan un arancel mucho más alto, la DIAN no los va a requerir para devolverles ese excedente que ustedes pagaron. Siempre va a ser para solicitarles que paguen más de lo que ustedes pagaron y declararon. Bueno.
estos documentos, estábamos en la descripción de la mercancía, la cantidad, el peso, claramente todo esto tiene que concordar con la realidad que se está exportando. El valor FOB en dólares, para que haya una constancia y un soporte de aduanas en Colombia. Recordemos que las exportaciones no generan aranceles, lo que genera arancel es la importación. Pero también debemos recordar que Colombia ha sido firmante de pactos internacionales de aduanas, donde se compromete a emitir este tipo de documentos como el que estamos viendo para que la aduana que va a legalizar la importación tenga el soporte de la aduana que legalizó la exportación. Entonces, por eso es que se pide el valor FOB en dólares. El país de destino, pues, es evidente, porque esa será la agencia de aduanas que utilizará esta información recopilada por la DIAN, informada a la DIAN. La consolidación cuando haya lugar, recordemos que la consolidación es cuando se unen varios cargamentos en uno solo para que salgan todos unificados. La clase de embarque, es decir, por qué medio de transporte se va a ir, qué tipo de características tiene ese producto para su transporte. El tipo de solicitud, es decir, pues si es una de embarque global, si es de embarque parcial, bueno, más adelante veremos los otros tipos de exportaciones. La información de datos de embarque, es decir, quién va a transportar, la identificación del operador transportador internacional, el tipo de transporte, si es un barco, la identificación del barco, si es un avión, las matrículas del avión, igual que cuando es un camión, pues las placas del vehículo, el nombre del transportador en el caso de si es terrestre, y los sistemas de importación y exportación, es decir, si tiene un tratamiento especial, decir qué tipo de tratamientos tiene, y todos los procedimientos que debe cumplir dependiendo del tipo de operador del que se trate. Recuerden que toda esta información debe ser guardada por 5 años a partir de la presentación. Es decir, la SAE debe ser guardada por 5 años, como ya dijimos, y todos estos documentos que se encuentran en la autorización de embarque también deben ser guardados por 5 años. Por ejemplo, el tipo de solicitud, la información de datos de embarque, el sistema de exportación, ¿sí? El contrato, muy importante, que aunque no está aquí como un elemento esencial, porque si ustedes no tienen el contrato, en un principio pueden hacer la exportación, sí es útil que lo tengan para determinar el valor FOB en dólares. No solamente la factura, también es muy importante que guarden el contrato. Bueno, esta autorización de embarque, que es emitida por la DIAN, que como ya le contesté a Cristian, la DIAN es la que se encarga de revisar todas las exportaciones e importaciones. Esta autorización de embarque tiene una vigencia de 1 mes, como ya vimos. Acuérdense muy bien, 1 mes. ¿1 mes para qué? Para ser entregada al transportador. Y se entiende entregada. Esta autorización es simplemente la información que da el exportador a la DIAN. Y se entiende entregada con el acuse recibido por parte de la DIAN. Es decir, la persona encargada de las exportaciones en la empresa que está exportando entra a la página de la DIAN y llena la solicitud de autorización de embarque con todos estos datos que acabamos de ver, con estos 12 puntos. Después de haber enviado esa información, la DIAN le dice, ok, recibido, ya con ese recibido está lista la autorización de embarque. En este punto, la DIAN todavía no ha tenido la oportunidad de hacer la fiscalización física, real, de lo que se está exportando. Simplemente está teniendo conocimiento que se va a hacer una exportación. Más adelante vamos a ver en qué punto la DIAN puede cotejar esta información de la autorización de embarque con lo que realmente se está exportando. Bueno, como les dije ahorita, hay diferentes tipos de exportación y de embarque, que es el global y el fraccionado.
¿Cuál es el embarque global? Cuando solamente hay una exportación en un solo contrato. Es decir, digamos, una empresa de Estados Unidos le compra a una colombiana 1000 carteras Guayú, 1000 mochilas Guayú. ¿Sí? ¿El exportador qué hace? A través de un operador aduanero, a no ser que sea la empresa que ya esté constituida directamente para hacer la exportación, simplemente empaqueta esa cantidad contratada, las 1000 mochilas Guayú, las empaca, las embala y las envía al transportador. 1000 y ya no hay más. Con ese envío se acabó el contrato. Diferente ocurre cuando son embarques fraccionados. Los embarques fraccionados serían, en el caso, tenemos el mismo ejemplo de las mochilas Guayú, que les compren 1000 mochilas Guayú para que se las envíen de enero a octubre en diferentes embarques de 100. Es un solo contrato, sí, pero ese contrato está dividido en 10 entregas, es un contrato de suministro. Entonces, ¿qué suministran? Mochilas Guayú. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 meses. ¿De cuántas mochilas es cada envío? De 100 mochilas. Al final, son las mismas 1000 mochilas del contrato anterior, pero están entregadas mensualmente de 100 en 100. Entonces, pregunta. A ver, Julián. Profe, una pregunta, ¿y cuando llegan esos, o sea, se pagan las 1000 mochilas o se van pagando las 100 cada vez que vaya entrando en la DIAN? Eso depende del contrato, eso ya es un acuerdo que hacen el comprador y el vendedor. Ahí no tiene nada que ver la oficina de aduanas. En el contrato se puede estipular que le pagan las 1000 mochilas en el mes de enero y la empresa colombiana las va mandando de 100 en 100, o le pueden decir a la empresa colombiana que le pagan mensualmente de a 100 mochilas. Lo importante es que sea un solo contrato, en el caso de fraccionados, que sea un solo contrato dividido en diferentes entregas. Profe, y otra pregunta. ver, ¿El envío puede ser de diferentes productos o tiene que ser únicamente un solo tipo de producto? Dependemos del tipo de exportador que sea, ¿sí? Normalmente, estos embarques fraccionados se hacen por productos individuales. Pero ¿qué pasa? Si es una OEA, por ejemplo, que exporta muchas cosas, sí puede hacer embarques fraccionados, pero lo que es muy importante es que en ese contrato, así sea sobre 10, 20, 100 productos, se debe indicar las cantidades que se debe enviar en cada envío. Es decir, si el exportador produce 10 productos diferentes y tiene un contrato fraccionado, tiene 10 productos, envía 100 productos por cada envío y son 10 envíos al mes, estará enviando 1000 productos mensuales, pero tiene que decir 100 de cuáles entre esos 10 diferentes que está enviando. Profe, y en caso de que no sea un agente especial, ¿se hace un contrato por producto o se puede meter todo en uno solo? Normalmente se hace un contrato por producto, porque es que normalmente el productor que hace exportaciones a menor escala solamente produce una cosa, ¿sí? Normalmente las agencias de aduanas se encargan de adelantar estos procedimientos legales, revisan estos contratos para hacer la operación de manera mucho más eficiente y más fácil. Entonces, si yo solamente produzco, no sé, produzco zapatos, yo puedo enviar diferentes tipos de zapatos, pero solo voy a enviar zapatos. ¿Bien? Entonces, en ese contrato de suministro debe decir cuántos zapatos son tacón alto, cuántos son zapatos cortos, cuántos son botas, cuántos son botines, y decir las cantidades. ¿Sí? En el contrato de suministro es muy importante, es esencial del contrato de suministro, identificar detalladamente los bienes que se van a suministrar, sea uno solo, sea 10, sea 100, sean 1000. Tiene que decirse qué calidades son cada uno de ellos y qué cantidades van a ser de cada uno de ellos. ¿Listo? Ya teniendo claro eso en el contrato, se pueden hacer exportaciones
de diferentes productos en diferentes periodos de tiempo, siempre y cuando el contrato así lo establezca. Ok, profe, qué pena, tú dijiste que íbamos a organizar las horas de clase. No me diga que ya se acabó el tiempo. Ya quedan 10 minutos. No puede ser. Ay, no, esto así no rinde. Bueno, jóvenes, ¿están todos? Venga, yo reviso. No, estamos solo 7. ¿Quién es el compañero que no puede las 3 horas el día de hoy? Pues, profe, según yo, estamos todos menos Nicolás Jara. Sí, estamos todos menos él. Ah, mentira. Sí, aquí están los 12. Bueno, ¿quién es el compañero que tiene clase hoy? Ahorita. Yo, Juan Diego. sí, señor. Juan Diego, ¿qué le dijo el profesor Winnie Pooh? Nada que en la misma hora de siempre. Ay, Juan Diego, bueno, muchachos, entonces nos tendremos que ver el lunes. El lunes vemos 2 horas de clase. Bueno, sí, lástima. Vamos a ver. ¿Ustedes revisaron el perfil de Sinergia? Sí, sí hay una noticia. Sí, señora, hay una noticia. Aquí la tengo abierta. Ajá. Bueno, aquí sí necesito que sea por chat. Para que el que primero responda se lleve la nota. ¿Listo? Entonces la primera pregunta que les va. Profe, Gabriel está Dime. preguntando algo. Ah, bueno. Gabriel Alejandro. Un productor pequeño que maneja una empresa de plásticos que va a exportar sillas y mesas, ¿tiene que hacer 2 contratos? No es necesario que haga 2 contratos. Simplemente hace un contrato donde dice que va a exportar sillas y mesas, pero lo que es importante en este tipo de contratos es que se diga cuántas mesas, cuántas sillas y cuántas se van a ir en cada uno de los envíos, ¿sí? Y cuando digo detallar los productos, no simplemente es decir, van a ser 100 sillas, no, porque pueden ser 10 sillas, 10 modelos de sillas diferentes, 10 unidades de cada silla. Entonces toca decir los 10 modelos, la cantidad, 10 por cada modelo, lo que da un total de las 100 sillas. Igual pasa con las mesas. Lo importante es siempre en el contrato de suministro detallar muy bien la mercancía que se va a exportar. ¿Listo? Y las cantidades y los periodos en los que va a ser exportado. Bueno, no, esto es por nota, Estefanía. Entonces, para que Estefanía no tenga problema, voy a escribir la pregunta por el chat. ¿Listo? Entonces, el primero que responda a la pregunta que va a escribir por el chat tiene un 5. Obviamente que la conteste bien, ¿no? A ver. Ante impuestos, don Cristian. En materia de impuestos.
muchachos, no puede ser que quedemos desiertos. No, señor, no, señora. No tiene que ver con el tema de los estratos bajos. Es solamente un puntico que hicieron respecto a impuestos. Bien, Juan Diego. Listo, Juan Diego, esa era la respuesta. Flexibilizar el calendario. Bueno. No, Gabriel, ya Juan Diego contestó. Listo. Mire, ahí está. Ay, ay, ay. Aquí tienen calendario tributario, flexibilización del calendario tributario. Segunda pregunta. No, la voy a hacer orar porque mientras escribo me demoro mucho. ¿Cuál es la limitación para los subsidios pro pobres? Escribiendo, no. ¿Cuál era la que, profe? ¿Cuál es la limitación para los subsidios pro pobres? Estefanía, para que sepas. La pregunta es, ¿cuál es la limitación a los subsidios pro pobres? Por Hay una cuenta de limitación. la estrechez fiscal. Kevin, muy bien. Es Sí. escribiendo. ¿No Cristian, era oral? no, ¿No señor, era oral? tiene que ser escrito, el primero que escriba. Ah, Es fiscal, Kevin, muy bien. Listo. Déjale pongo la nota a Kevin de una vez. Listo. Siguiente pregunta. ¿Dónde está la estrechez fiscal? Aquí está. Bueno. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por la Superintendencia Financiera para ayudar con esto de la crisis? Tiene que ser escrito. Mariana Alejandra. No, los bancos no recaudan impuestos, señor. No. Sí, Mariana, está muy bien. Copiado y pegado. Muy bien. Bueno, no alcancé a hacer más preguntas. Entonces, bueno, aquí los que tuvieron 5 tienen un 5. Los que no contestaron en el quiz, les voy a enviar un trabajo para la siguiente clase. Los que contestaron el quiz, pues tienen un 5 en la clase de hoy. Los que no, esa nota de trabajo será la nota de la clase de hoy. También les voy a enviar unas lecturas para que las hagan y por favor revisen la otra semana. Yo el viernes subo noticia en el grupo de Facebook de Sinergia. Bueno, muchachos, muchas gracias por participar en la clase y estaremos en contacto. Recuerden que el lunes tenemos clase a la hora normal, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Profe, una pregunta. Ah, ¿Cómo hago para descargar la grabación? ¿O tú la no te envías? preocupes,
Yo te envío el link, yo les envío a todos el link para que la puedan bajar. Listo. ¿De cuál quiz? ¿A cuál quiz se refiere? Al que acabo de hacer de la noticia. Profe, ¿y eso hay que enviarlo antes de la clase o...? No se preocupe, yo les envío el correo con todas las condiciones de... Ah, bueno, profe. ¿Listo? Ya serio, Gabo. Bueno, nos hablamos. Que estén bien. Nos vemos el lunes.